Salam aleikum, la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Alabado sea Alá, el Señor de los mundos. Vamos a iniciar la explicación de las razones sobre la invalidez del pecado original. Primero que nada, vamos a hablar de un concepto muy importante que inconscientemente todos sabemos, ¿sí? Pero no lo llevamos mucho a la práctica o lo concientizamos bien. Los musulmanes sí lo hacemos, pero el resto de las religiones hay una gran confusión sobre esto, que Dios no es tirano. Las personas lo saben, pero a través de esta creencia del pecado original se confunden mucho las cosas y aparece un Dios tirano que contradice esta sensación de que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es sabio y es perdonador. Nosotros los musulmanes creemos que Dios tiene los más bellos atributos que Él mismo se autodescribe dentro del Corán. Y con el Corán nos vamos a ver que tiene 99 nombres y atributos que lo distinguen y que lo hacen único. Por ejemplo, Él es el más misericordioso, el más generoso, es el perdonador. Alá ama el perdón. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y si una persona que es cristiana, no musulmana, ve este video, va a pensar que no hay ninguna contradicción en cuanto a este tipo de creencia. Que Dios no es tirano, que Dios es sabio, que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Bueno, vamos a ver qué dice Alá en un hadith qudsi. Un hadith qudsi, les explico más o menos el concepto que es. Un hadith qudsi revela la palabra de Alá, que recopila algunas de las fuentes más importantes de nuestra religión, sus valores y ética, y nos informa que Alá, alabado y exaltado sea, ha prohibido para sí la injusticia como don y gracia a sus siervos. Y de este modo ha prohibido la injusticia entre sus criaturas para que nadie la cometa contra su prójimo. También nos dice que todas las criaturas están extraviadas del sendero de Alá, excepto aquellos a quienes Él ha guiado. Y vamos a leer exactamente las palabras del hadith, que fue narrado por Muslim, fue registrado por Muslim, y narrado por Abu Dhar al-Ghafari, que Dios esté complacido con él. Dice así: oh siervos míos, ciertamente me he prohibido la tiranía y la he prohibido entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con otros. Esto es para nosotros algo muy, muy importante. Y no dista mucho si hablamos con un cristiano o con un judío sobre este concepto de Dios, ¿no? Que Dios no es tirano. Ellos van a decir, por supuesto que no, que Dios no es tirano, que Dios es misericordioso. ¿Y por qué tenemos que ver primero este concepto y fijarlo bien? Porque esta es una de las primeras razones por la que no existe el pecado original, porque Dios no es tirano. Dios no castiga a toda la humanidad por el pecado que cometió el primer hombre, Adán. Nosotros no empujamos a Adán a comer esa manzana o esa fruta, a desobedecer a Alá, ni mucho menos estuvimos en ese momento observando. Vamos a ver algo muy, muy importante. Primero que nada, que generalizar es
todo el mundo lo sabe, inapropiado, es no ético y es desagradable. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Generalizar es poner a todos en el mismo lugar, ¿no? Si, por ejemplo, un policía es corrupto, no podemos decir toda la policía es corrupta. Si un individuo de un país es ignorante, no podemos decir todos los individuos de ese país son unos ignorantes o unos mal educados, porque seguramente como seres humanos que habitan en ese país hay muchas personas diferentes. Somos individuos, Dios nos ha creado como individuos, con un cerebro propio, un intelecto propio, una manera de sentir propia. Podemos coincidir con el otro y, y sentirnos identificados con el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, pero no somos iguales. Y generalizar no es ético. Otro ejemplo es cuando un médico comete mala praxis, se equivoca y podemos decir no vayan a los médicos a operarse porque todos son, eh, eh, todos se van a equivocar, te van a hacer algo. No, tenemos que tratar de ser lo más ético posible. No hay que ser desagradable y no hay que ser inapropiado. Y en eso todos coincidimos. Por un lado, tenemos a Dios que acusa a Adán de cometer el pecado y castiga a toda la humanidad. Y por el otro lado, tenemos a los seres humanos que cuando alguien se equivoca, pensamos y vamos a estas tres características que son completamente correctas, ¿no? Generalizar es inapropiado, no es ético y es desagradable. En un tribunal, por ejemplo, si un padre comete una falta y va a un tribunal humano, la justicia no va a acusar a un niño por los pecados del padre porque no sería ético. No pondríamos a un niño preso porque el padre se ha portado mal, sino que el padre sería el que recibe ese castigo, ya que eso sería lo apropiado, lo ético y lo no desagradable. Pero si vemos a Dios, Dios sí puede hacer eso según los cristianos, sí puede ser inapropiado, sí puede ser no ético y sí puede ser desagradable. Y todo lo contrario si pensamos como sociedad humana. Entonces, nosotros, los valores perfectos, están en una lucha, en una guerra con los valores imperfectos en cuanto a nuestra creencia en Dios. Para los seres humanos, aunque no lo piensan de esta manera, porque muchas personas siguen la creencia que les han inculcado y no buscan tratar de razonar con ese intelecto propio que Dios nos ha dotado, vemos que los valores de Dios son imperfectos, irracionales, ¿sí? Y que nuestros valores como sociedad son valores perfectos, son valores racionales. Nosotros no podemos generalizar, sería injusto decir que todos corresponden a una misma categoría, porque como conociendo nuestra naturaleza sabemos que somos seres individuales, que cada uno tiene sus propias elecciones, que algunos pueden cometer errores, pero no todos,
y sería injusto acusar, por ejemplo, a toda una familia de algo que solo cometió uno de los miembros. Y esto para nosotros son valores perfectos, racionales. Y cuando hablamos de la creencia vemos todo lo contrario, ¿no? Que Dios tiene valores imperfectos, irracionales. Vamos a ver qué dice el diccionario sobre ser irracional. Dice que no tiene capacidad para razonar. Los animales son seres irracionales. Y por otro lado pone otro ejemplo que dice que es contrario a las normas de la razón o la lógica. Por ejemplo, siento una aversión irracional hacia tal hombre. Eso es ilógico, insensato y insensatamente lógico. Son adjetivos de la palabra irracional. Dios tiene valores imperfectos e irracionales en cuanto a la creencia que tienen los cristianos o las personas en general sobre esto del pecado original. Y nosotros, como seres humanos, tenemos valores perfectos, somos considerados seres racionales, que no podemos juzgar a todos por lo que cometió uno. Miren esto porque esto es algo muy importante. Recuerden que el primer punto es que Dios no es tirano. Y en eso, al principio, cuando leyeron y explicamos ese concepto, quizás una persona que no es musulmán estaba de acuerdo. Pero qué contradicción cuando hablamos de la generalización y acusar a alguien por los pecados que cometió otra persona, una persona que no conocimos. Y esto tiene mucho que ver con la lógica y la justicia, ¿no? Y en este punto vamos a ver algo muy importante. Culpar al ser humano por el pecado ajeno se considera una de las cosas más desagradables que los humanos desprecian. Vamos a ver que cómo sería posible que esta justicia y esta lógica le atribuyéramos al Señor de la humanidad, al Creador de todo cuanto existe. El pecado fue de Adán, pero según esta creencia, Jesús pagó el pecado de Adán. ¿Por qué entonces Dios, si Adán pecó, encargó que ese pecado fuera pagado, fuera expiado, no por Adán mismo, sino por Jesucristo en su lugar? Y vamos a retomar de vuelta al concepto de Dios, cómo vemos a Dios. Y ese concepto nos dice que Él es justo, Él es misericordioso y sabio, y pone las cosas en su lugar. Y como contradice, lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, en esta forma de pagar los pecados, que es una creencia más que nada, al todo lo contrario, irracional y no lógica. Nosotros como sociedad siempre tratamos de equilibrar y de hacer justicia y equidad, ¿no? Si alguien comete una falta,
el castigo, la expiación de esa falta va a ser algo proporcional al pecado. Y de esta manera aplicamos la justicia. Si alguien, por ejemplo, comete una infracción, una multa, no va a ir preso en cadena perpetua para toda la vida, sino que el castigo por haber transgredido una norma de tránsito va a ser pagar cierta cantidad de dinero, va a pagar una multa. De esta misma forma, podemos ver que si una madre, un padre, un abuelo comete un crimen, todos pensarían que sería algo horripilante, horroroso, llevar a un niño preso por el crimen que cometió un miembro de su familia. Un niño chiquito, recién nacido, culparlo y ponerlo preso. Y de vuelta volveríamos a eso de que generalizar es inapropiado y no ético, porque la persona no tiene la culpa de los pecados que cometió el otro. Y en este caso, esto sería algo horroroso y sabríamos que es completamente injusto y desaprobado socialmente, ¿verdad? Pero después, en cuanto hablamos de el pecado original, lo ponemos a Dios en un lugar tirano, ¿sí? Esta creencia lo ubica en un lugar de tiranía, donde un Dios generaliza lo que hizo uno y castiga a todos los seres humanos, a toda la humanidad, por el pecado de uno. Y especialmente castiga a un ser tan bueno, tan noble como Jesús. Esto es algo muy importante en lo que hay que meditar con calma y reflexionar. Para nosotros como sociedad, esto sería algo inapropiado. Vamos a ver ahora el concepto de pecado. ¿Qué dice este concepto? Que el pecado es, su naturaleza, es algo adquirido por el hombre con lo que obraron sus manos, porque hizo algo que fue prohibido o abandonó algo que le fue ordenado, ya que el pecado no es algo que se adquiere por herencia, sino que es una acción que comete una persona, ¿sí? Ha obrado mal con sus manos, ha hecho algo que es ilícito, que es prohibido, o ha abandonado algo que se le había ordenado. Eso es pecado. Y el pecado no es algo que se adquiera por herencia. Y vamos a ver por qué no se adquiere por herencia. Primero que nada, si el pecado se transfiriera por herencia, ¿por qué la humanidad heredó únicamente este pecado? En segundo lugar, ¿por qué este pecado especial, ¿sí?, es el único que hereda la humanidad y no otros? ¿Sí? No heredamos un pecado de un antecesor nuestro que, por ejemplo, ha sido un asesino, un genocida, que ha matado a miles de personas o un violador. No heredamos pecados que consideramos como seres humanos terribles. Heredamos un pecado de desobediencia del primer hombre ante Dios, ¿sí? Abandonó algo que se le había ordenado, que era no comer tal cosa, y lo hizo. Y eso es lo único que heredamos. No heredamos los pecados, por ejemplo, de nuestros antecesores más próximos, nuestros abuelos o tatarabuelos, sino el pecado del primer hombre,
¿sí? Del Padre de toda la humanidad, el origen de toda la humanidad. Vemos aquí más interrogantes, porque el Mesías, que es para nosotros también como musulmanes, el Mesías, no es Mohammed el Mesías, sino Jesús. Jesús para los musulmanes es el Mesías, porque el Mesías no perdonó este pecado él mismo para acabar con el tema y sobre todo porque los cristianos mismos creen que Él es el Señor de este mundo. Porque Él no acabó con toda esta situación simplemente teniendo la capacidad de perdonar a los seres humanos por ese primer pecado. ¿Por qué perdonar el pecado original? Exigió someter al mismo Cristo, al mismo Mesías, a esta espantosa humillación que ni las bestias aceptarían. Y si ustedes se ponen a ver, hay una frase muy común dentro del cristianismo que dice: Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo para salvarla. Ustedes ahora, a partir de esta relación entre cómo somos nosotros, los seres humanos, dentro de la sociedad, y cómo es Dios, la imagen de Dios que tienen las personas que no son conscientes y contradicen los atributos de Dios. Por un lado, la creencia es que Dios amó tanto a la humanidad, que la humanidad era más importante que su propio Hijo, y que entregó su Hijo a la humanidad para ser humillado, castigado, maltratado, torturado, y que la humanidad le ha dado una muerte que es la muerte más violenta y la peor muerte que podía haber tenido un ser humano en ese tiempo, y que no la tenía cualquiera. Las personas en ese tiempo, cuando eran crucificadas, eran porque eran los peores malhechores que había en la sociedad, eran asesinos. No se crucificaba a una persona común o una persona que creía supuestamente que traía una nueva religión o venía a plantear un problema social o ético en la sociedad, sino que la crucifixión era para los asesinos. Y en este caso, Dios supuestamente entregó a Jesús para que salvara a la humanidad a través de ¿qué? De la humillación y la tortura, ¿sí? Y la muerte de un ser que era enviado por él, que era una persona de bien, muy amada, muy respetada por todas las personas que creemos en los profetas, en los enviados de Dios, por los musulmanes. Y a través de esto, los cristianos dicen, Jesús a través de la sangre de él nos ha limpiado del pecado original. Este es el primer punto en el cual los cristianos se aferran, y si uno escucha esto y siente, uy, murió una persona de manera tan terrible y era tan buena para salvarme, uno se congoja, ¿sí? Y esto también hace que las personas se angustien mucho y sientan que es una falta de respeto poder razonar estas ideas que estamos exponiendo acá. Porque uno siente que Jesús murió por uno para salvarnos, y hablar de que Él no pasó de esta manera es una falta de respeto. Pero Jesús no enseñó esto, y en la Biblia, si vamos a ver, tampoco vamos a encontrar esta doctrina y este pensamiento donde Dios castiga a uno por los pecados de todos, a todos por los pecados de uno. Perdón. Vamos a ver lo que es la creencia del cristiano.
Por un lado tenemos, y coincidimos, que existe misericordia y justicia. En eso todos coincidimos. Y por el otro, tenemos que la justicia divina ocurre castigando a toda la descendencia de Adán por su primer pecado que él mismo cometió. Y por causa de este pecado fue expulsado del paraíso, reflejado en comer del árbol. Esto para nosotros es totalmente inapropiado, ¿sí? Si hablamos de justicia divina. Es un valor ético, imperfecto, irracional, no tiene lógica ni argumento. Vamos a ver que si no es correcto atribuirle esta acción a algún ser humano, ¿sí? No es correcto decir, este niño, este bebé, va a pagar, lo vamos a llevar preso por los pecados que cometió la madre, por más sofista significa que una razón o argumento falso tiene apariencia de verdad. Por más que aparezca este argumento falso con apariencia de verdad, sentimos que para un niño, ¿sí?, es algo inapropiado que pague por los pecados que cometió la madre, el padre o algún pariente. ¿Cómo sería entonces correcto atribuirle, ¿sí?, al Señor del ser humano este tipo de justicia divina, en el que si uno cometió el pecado, el resto, su descendencia, va a pagar? Y de vuelta vemos esta gran contradicción entre el concepto de Dios, ¿sí?, y la creencia. Nuestro concepto de Dios es cómo vemos a Dios, ¿sí? Nosotros o un cristiano o cualquier otra persona que no sea musulmán. Dios es misericordioso, Dios es justo, sabio y es capaz de perdonar, porque Alá ama el perdón. Esta es una de las cosas más bonitas, muy bonitas, que hace énfasis en la religión del Islam. Dios ama el perdón. Y si uno se arrepiente sinceramente, Dios te perdona. Dios es misericordioso con sus siervos y ama la salvación. Él desea que la humanidad vuelva, retome al camino recto. Por eso cuando uno se convierte al Islam, cambia de religión, acepta el Islam, no decimos me cambié de religión, me convertí al Islam, soy converso. Sería incorrecto. Lo más correcto sería volví al Islam, volví al camino recto. ¿Cuál es ese camino recto? El camino del sometimiento voluntario al Creador, porque eso es lo que significa la palabra Islam. Y volver a eso es lo más hermoso que un ser humano puede hacer por su Creador. Y a través de ese arrepentimiento y ese retorno al camino recto es que en el Islam Dios borra todas las faltas que esa persona ha cometido a lo largo de su vida. Cuando esa persona retoma ese camino y admite que no hay otro Dios, que Dios es único, que no hay otra deidad salvo Alá, Dios, y es perdonado de todas las faltas que cometió en su época de ignorancia, porque en ese momento se tiene en cuenta que esa persona ha adquirido de nuevo la conciencia de que Dios es único y que quiere volver a escuchar esa guía que Dios ha mandado como misericordia a través de todos los profetas, de Moisés, de Abraham, de Jesús, de Mohammed, y volver a retomar ese camino de paz, de tolerancia, de buenas obras,
es sometimiento voluntario a nuestro Creador. Y vamos para entender bien todas estas afirmaciones o razonamientos de los cuales hemos hablado, no nos basta ir muy lejos, ¿sí? Es muy fácil. Podemos usar la misma Biblia. En la misma Biblia vamos a ver las pruebas a partir de estas tradiciones, las pruebas que confirman la invalidez de esta creencia, heredar el pecado original.